Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional. Bueno, vamos a retomar las clases de teoría. Habíamos empezado con dinámica del punto material, aquella parte de la mecánica clásica que estudia las causas de los movimientos, que pretende estudiar la causa de los movimientos de los cuerpos, en primera instancia. Bueno, nos habíamos remitido a los principios de Newton, primer principio, principio de inercia, después principio de masa y después acción y reacción. Estudiamos los tipos de fuerza que podían llegar a aparecer, temporales, posicionales, constantes o dependientes de la velocidad típica de los medios resistentes. Estudiamos movimiento en un medio resistente. Después, trabajamos con magnitudes dinámicas derivadas. Ahí habíamos deducido el teorema de las fuerzas vivas, que el trabajo de las fuerzas resultantes es igual a la variación de la energía cinética. Después, uno de los teoremas de conservación muy interesante, el del momento cinético. La ecuación del momento cinético en primera instancia como suma de momentos igual a la derivada del momento cinético respecto del tiempo o momento de la cantidad de movimiento. Y bueno, y ahí podíamos trabajar, te decía, con los teoremas de conservación. En el caso de que la suma de momentos sea cero, se conservaba el momento cinético y esta era una aplicación muy útil en primera instancia. Bueno, podría ser también para movimiento planetario y nos daba lugar a estudiar o introducirnos a lo que era la mecánica celeste. Nos metimos ahí con el concepto de movimiento central. Cuando se conserva el momento cinético, las fuerzas de características centrales apuntan siempre al polo, o por lo menos en la dirección radial, ya sea saliente o entrante al polo, pero radial al fin. Eso hace que se conserve la velocidad aerolar de la trayectoria, la velocidad aerolar de la trayectoria, también habíamos estudiado eso. Expresamos la aceleración de un movimiento central con la expresión de Binet. Y bueno, nos quedaba estudiar a ver qué pasaba, bueno, ya que estábamos en ámbitos en donde la aceleración de la gravedad podemos pensar que no es constante. Bueno, qué pasaba para el tiro vertical de un proyectil a gran distancia, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se pretende hoy es retomar esa idea, a ver a dónde nos puede llevar este análisis, ¿de acuerdo? Bien, tiro vertical a gran distancia. Vamos a pensar, ¿sí? Vamos a pensar que acá tenemos nuestra Tierra, ¿sí? Con su radio de la Tierra característico. Sí, tenemos una altura que podríamos considerar bastante importante respecto a lo que es el radio de la Tierra. Podríamos pensar, ¿no? Podríamos pensar una altura Y, ¿sí? Podríamos pensar una altura Y respecto del radio de la Tierra. Y bueno, la distancia, ¿sí? La distancia desde el origen de nuestro sistema de referencia, que es el radio de la Tierra, ¿sí? Hasta el punto en cuestión va a estar determinada por el valor ρ. Vamos a pensar que acá está la partícula y que, bueno, que esta va a ser nuestra querida dirección radial, ¿no? Nuestra dirección radial. Entonces, una fuerza, ¿sí? Una fuerza como la del peso, para estudiar el tiro vertical a gran distancia, bueno, se va a plantear de la misma forma que cualquier fuerza, ¿no? O la dinámica del sistema se va a plantear de la misma forma que si estuviese actuando cualquier fuerza. Bueno, con el principio de Newton vamos a trabajar. Así que bueno, vamos a trabajar con el segundo principio, ¿no? Con la sumatoria de las fuerzas exteriores. Al tratarse de un sistema de masa constante, será la masa por, en este caso podemos decir, bueno, la derivada segunda respecto de t dos veces del vector posición, del r menos o también podríamos pensar masa por la derivada del vector velocidad respecto del tiempo, o también masa por aceleración. ¿Sí? Es una posibilidad, cualquiera de estas podríamos trabajarla, ¿sí? Y bueno, recordando un poquitito lo que dice la ley de Newton de la gravitación universal, ¿sí? Que bueno, que la fuerza peso en este caso es la interacción de esta partícula con el planeta Tierra, ¿sí? Con el planeta Tierra. Entonces podríamos definir a la fuerza peso mediante la ley de Newton de la gravitación
universal como la única fuerza que estaría actuando considerable en este caso, podríamos pensarla como menos, ¿sí? Porque apunta en contra de nuestro sistema de referencia, la constante de gravitación universal por el producto de las masas, siendo la m grande la masa de la Tierra y bueno, la m minúscula la masa de la partícula en cuestión. Todo esto dividido el cuadrado de la distancia que separa ambos centros de masa. Vamos a poner esto bien. Según la dirección radial, esto necesariamente tiene que ser igual a masa por aceleración, por el vector aceleración, por lo que nuestro vector aceleración será entonces igual, ¿sí? Será entonces igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra dividido este cuadrado de la distancia que lo separa, ¿no? Según la dirección radial, ¿de acuerdo? Vale considerar que, bueno, que esto en un ámbito donde el radio vector se compara con el radio de la Tierra, ¿sí? Estaríamos hablando si, supongamos, ¿no? Si ρ fuese igual al radio de la Tierra, si estaríamos en un punto cercano acá, ¿sí? O bueno, o aproximadamente igual, puede ser una altura, qué sé yo, 10 metros, 20 metros, 100 metros, ¿sí? El tema es que la altura en exceso no supere, no sea considerable con el radio de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, si más o menos son iguales en orden de magnitud, se podría pensar que el producto de la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado es lo que nosotros conocemos como la aceleración de la gravedad, G supuesta constante. Pasa que, bueno, de vuelta, estamos en ámbitos en donde la altura no es considerable, no es comparable respecto al radio de la Tierra. Entonces no tenemos que perder de vista eso, por lo que algunos autores suelen poner a este producto, ¿sí? Al producto de la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra como la aceleración de la gravedad por el radio de la Tierra al cuadrado, ya que suelen familiarizarse más con estas dos constantes. Es lo mismo, pero bueno, algunos autores suelen familiarizarse más con esas dos constantes, así que pueden encontrarlo en los libros si el producto de G por radio de la Tierra al cuadrado está haciendo mención a la constante de gravitación universal y a la masa de la Tierra, en realidad. Bien, bueno, pero nosotros estamos en esta ecuación, entonces, como ya tenemos la aceleración en función de la posición, sería un problema de cinemática para resolver, y te diría que en realidad terminó lo que es la mecánica clásica. Ahora ya pasa a ser un problema de análisis matemático. Nosotros tendríamos que integrar eso a ver qué evolución tenemos al respecto. Vamos a tomarnos la licencia de prescindir de los vectores, ya que el problema es unidireccional. Entonces vamos a trabajarlo directamente con escalares. Vamos a borrar acá, a ver si lo podemos trabajar directamente con escalares, a ver a qué podemos llegar. Por supuesto que va a importar mucho las condiciones de borde, ¿no? Las condiciones iniciales, por lo menos, que tengamos para poder abordar este asunto. Entonces, el menos g por m dividido esta distancia al cuadrado, podríamos pensarlo como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Acordate que lo tratamos como un escalar porque es unidireccional. O también, acordate, con la conversión posicional, independizándonos del tiempo. Si la aceleración depende de la posición, es ideal para independizarte del tiempo y trabajar directamente con b diferencial de b respecto, en este caso, de ρ, ¿no? Porque bueno, la posición viene dada por ρ. Entonces, convirtiendo un poquitito la ecuación, tratando de trabajarla de una manera más amigable, nos quedará b diferencial de b sobre diferencial de ρ. Y esto nos invita, de algún modo, a que podamos acomodar los diferenciales, ¿no? A que podamos acomodar los diferenciales y poder resolver fácilmente, ¿no? Fácilmente, por lo menos a esta altura debería ser fácil resolver estados integrales, pero bueno, siempre puede pasar que se nos complique, ¿no? Uno da algo por sentado y es cuando más se nos complica. Entonces no hay que subestimar ningún escenario, la realidad es esa, pero bueno, te cuento que podés intentarlo igual.
Podés intentar hacerlo y bueno, si te equivocas, lo volvés a hacer. Ahí acomodando los diferenciales nos tendría que quedar una expresión, una igualdad como esta, ¿sí? Bien, tendríamos que trabajar con las condiciones de borde. Bueno, vamos a pensar en los casos generales, ¿no? Vamos a integrar entre ρ sub 0, un valor inicial, y ρ, y vamos a integrar entre la velocidad inicial v sub 0 y un valor genérico v, ¿no? Está más que claro que la velocidad de la que estamos hablando es radial, ¿sí? Estamos hablando de una velocidad, en este caso radial, porque el movimiento es unidireccional, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, resolviendo estas integrales, la integral de 1 sobre ρ cuadrado sería la menos 2, entonces pasaría a la menos 1, ¿sí? Pasaría a la menos 1, quedaría dividido a la menos 1, pero con este menos nos salvó y nos mantiene los límites de esta manera, entonces nos quedará g por m, corríjanme si le estoy pifiando, 1 sobre ρ menos 1 sobre ρ sub 0. Todo esto necesariamente será igual. Todo esto necesariamente será igual a, bueno, v cuadrado menos v sub 0 al cuadrado. Todo esto dividido 2, ¿no? Si no metimos la pata en ningún lado. Si no metimos la pata en ningún lado, así debería ser, así debería ser. Vamos a recuadrarlo un poquitito mejor, pero bueno, así nos debería dar chino. Ahí lo hice mal, entonces al cuadrado acá, y esto en realidad debería englobar, este lo metemos acá, así no jode, eso mismo, listo. Bueno, esta relación que nosotros nos tomamos el atrevimiento de recuadrar, ¿por qué? Porque ahora podríamos agruparla de una manera que podamos darnos cuenta de algo, fíjate, vamos a tratar de prescindir de esto por el momento, a ver a qué podemos llegar, a qué cuestión podríamos llegar. Vos fíjate, a ver, por un lado podríamos poner los datos de condiciones iniciales, ¿sí? Por un lado v sub 0 al cuadrado sobre 2, por otro lado, bueno, por el mismo lado, perdón, g por m sobre ρ sub 0, esto va a ser igual a v cuadrado en un estado genérico posterior dividido 2 menos constante de gravitación universal por la masa de la Tierra dividido ρ también, ¿no? Si no metimos la pata en ningún lado, así deberían ser los despejes. Fíjate que podríamos agarrar ambos miembros de la igualdad y multiplicarlo por la masa, y fíjate lo que nos queda. Multiplicarlo por la masa de la partícula, ¿no? 1 medio de la masa por v sub 0 cuadrado, ya te tiene que sonar algo eso. Producto de las masas con la constante de gravitación universal dividido ρ sub 0 igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado en un estado genérico posterior menos g por m chica dividido ρ. Y si prestamos atención, esta expresión corresponde a la energía mecánica en el estado inicial y esta expresión corresponde a la energía mecánica en cualquier estado posterior, ¿no? Podríamos poner un estado final o cualquier estado posterior. Es un tratamiento, si el peso sigue siendo, por más que el peso ahora no sea constante porque estamos considerando que se está trabajando a una altura comparable con el radio de la Tierra, entonces ya el peso deja de ser constante, sin embargo sigue siendo una fuerza conservativa, conserva la energía mecánica. ¿Y cómo es que es eso de que conserva la energía mecánica? Y esto es energía cinética, esto lo tenemos claro, pero falta este término, ¿no? Como diciendo, ¿qué será este término que aparece acá? Bueno, este término es la energía potencial, es la energía potencial en cualquier posición en el espacio. La energía potencial en un ámbito en donde la Tierra, la distancia, la altura puede ser comparable con el radio de la Tierra, ¿sí? Tiene una expresión g por m chica dividido ρ.
energía potencial y da negativa, y esto da una altura muy grande y nos da negativa, y eso es extraño, ¿no? Es extraño porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con que nuestra referencia posicional absoluta es sobre la base de la corteza terrestre y decimos energía potencial cero a partir de ahí. Pero bueno, a ver, es cuestión de ponernos de acuerdo. La energía potencial en sí mismo no te dice nada. Lo que importa es la diferencia de energía potencial para entender un problema, para entender la dinámica de un problema. En la referencia la podemos poner donde nosotros queramos, ¿no? Esta convención con un menos toma a energía potencial en el infinito igual a cero. Entonces todo lo que es menor a infinito es energía potencial negativa, pero es una convención. Lo que nos importa a la hora de resolver un problema para ver el trabajo que está desarrollando una fuerza, por ejemplo, es la variación de la energía potencial, cambiada de signo en el caso de que sea una fuerza conservativa, o variación de energía mecánica en cualquier estado, ¿sí? Entonces, se define la energía potencial para un ámbito donde la aceleración de la gravedad no es constante, de esta forma, ¿sí? De esta forma, con un menos, y no significa que sea energía potencial, es porque la referencia del cero está en el infinito, y nosotros no alcanzamos el infinito nunca, por más grande que sea ρ. Pero es por eso, en realidad, ¿sí? Para que te des una idea, fíjate, esto sería asintótico, sería una función de este tipo. A ver si nosotros lo pensamos, ¿no? Sería una hipérbola de estas características, ¿no? Si este fuera u y esta fuera ρ, sería una hipérbola de estas características. Es como que siempre va creciendo, pasa que en el infinito está el cero. O sea que está bien, en realidad, porque siempre está creciendo. Sucede que nos mueve el piso que sea negativa, pero bueno, es una convención, es cuestión de ponernos de acuerdo. Lo que nos importa es la diferencia de energía potencial en realidad para saber el cambio de estado del movimiento en un punto y en otro, ¿sí? Fíjate también otra forma en la que esto se verifica sin problemas, es que nosotros tendríamos, ahora no sé por qué borré esto, si lo voy a tener que volver a usar, pero bueno, nosotros tendríamos que si la energía potencial para cualquier valor de posición es la que mencionamos, bueno, debería verificarse que la fuerza, al tratarse de una fuerza conservativa, debería ser el gradiente de la energía potencial cambiado de signo. Esto lo vimos en la teoría, menos el gradiente de la energía potencial, por lo que será, en este caso, como es una única coordenada, tendríamos que hacer la derivada direccional solamente respecto de la dirección radial. Entonces será menos la derivada parcial respecto de la dirección radial de u, que será menos g por m chica dividido ρ. Y bueno, esta derivada, ¿sí? Esta derivada parcial se convierte en total porque es la única dirección de incidencia, pero será, a ver, será, bueno, el g por m puede salir afuera, ¿sí? G por m sale afuera, bien. La derivada de 1 sobre ρ menos 1 sobre ρ cuadrado. Con el menos queda positivo. Con el menos de afuera vuelve a quedar negativo, según la dirección radial. Y esta fuerza es, en realidad, la fuerza peso para cualquier valor de altura. O sea que queda justificado que este es el valor de energía potencial, porque hacemos el gradiente de la energía potencial cambiado de signo y nos da la fuerza peso, que es una fuerza conservativa, más que justificado. ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, vamos a ver algún análisis al respecto, con esto que mencionamos, volviendo a dejar la expresión de la integral, ¿no? La resolución del balance de energía, ¿no? 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos g por m dividido ρ sub 0 igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos g por m dividido ρ. Si nosotros miramos esta solución, podemos deducir algunas cositas, por ejemplo, ¿cuál sería la velocidad mínima, ¿sí? La velocidad mínima con la cual nosotros podríamos lanzar desde la base de la Tierra, un proyectil y que no vuelva a ser atraído por la Tierra?
Eso se lo conoce con el nombre de velocidad de escape, ¿sí? Se lo conoce con el nombre de velocidad de escape. Necesitamos un valor, ¿sí? Necesitamos un valor en el que no vuelva a ser atraído por el radio de la Tierra, que no vuelva a ser atraído por el radio de la Tierra y bueno, por el campo gravitatorio en realidad. Bueno, a ver, podríamos pensar, si no vuelve a ser atraído por el campo gravitatorio, entonces esta velocidad tiende a ser cero y bueno, y este radio vector tiende a ser infinito. Tiende a ser infinito, por lo que si este tiende a ser cero y este tiende a ser infinito, y si estamos en la base de la corteza terrestre, este ρ sub 0 tiende a ser el radio de la Tierra. Este tiende a 0 y este ρ tiende a infinito, por lo que toda la expresión tiende a 0 en realidad, ¿no? Y este tiende a ser el radio de la Tierra. Entonces vos fíjate, a ver, la velocidad v sub 0 vendría a ser la velocidad mínima con la que yo debería lanzar el proyectil para que no vuelva a ser atraído por la fuerza peso. Bueno, a ver, velocidad de escape podemos llamarlo. Velocidad de escape, y bueno, ¿cómo podríamos obtenerla? Si toda esta expresión está igualada a 0, en definitiva podríamos pensar que, bueno, si m con m se va, m chiquita, entonces te quedará, nos quedará 2 veces la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra, bueno, la raíz cuadrada de toda esta expresión. La raíz cuadrada de toda esta expresión. Esto aproximadamente da, esto lo podés hacer porque, a ver, la constante de gravitación universal la podés buscar, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra también los podés buscar, más o menos, si no me falla la memoria. No estamos considerando la resistencia del medio, entonces tendrías que considerarlo si quisieras hacer el caso real, pero más o menos, en teoría, 11.2 kilómetros por segundo sería la velocidad de escape. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vos lanzás un proyectil desde acá, ¿sí? Desde la base del radio de la Tierra, ponele, a ver, 10 metros, 100 metros, pero quiero decir desde una altura que sea despreciable respecto al radio de la Tierra para que vos puedas poner acá RDT. Bueno, si vos lanzás desde acá a una velocidad de 11.2 km sobre segundo, en teoría esa partícula, ese proyectil no vuelve. Eso es lo que te está diciendo con la velocidad de escape, como que escapa a la influencia del campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Así que bueno, con esto en realidad, con esta expresión podría sacar algunas cositas. Por ejemplo, ¿cuál será, no necesariamente la velocidad de escape, ¿no? Porque la velocidad de escape es el caso más drástico, pero podrías buscar cuál será la velocidad mínima para que llegue a un valor de posición, ¿sí? Para que llegue a un valor de posición ρ, entonces la velocidad final va a ser 0 igual, la forzamos a 0 y el valor de posición ρ, bueno, lo podremos llegar a trabajar, ¿no? A ver, podemos decir 1/2 de m por v sub 0 cuadrado. Si estoy diciendo que tiene que llegar a un valor de ρ final, ponele, ¿no? Y bueno, podríamos decir, esto pasará de este lado, podríamos decir que es g por m por 1 sobre ρ sub 0 menos 1 sobre ρ genérico, ¿no? De vuelta, si estamos en la base de la Tierra, ρ sub 0 le podemos poner radio de la Tierra, y a este ρ genérico podrías ponerle radio de la Tierra más y, ¿no? Si estamos suponiendo que esta distancia, esta altura ganada es y, podrías pensarlo de esa manera, ¿no? Esta sería la velocidad mínima de lanzamiento. Podrías tratarlo así, igual estaría bien. Este m no es mayúscula, es este, así que no nos pongamos eso, pero podrías tratarlo así, también estaría bien, ¿de acuerdo? Bueno, esto como cierre de lo que habíamos visto en general de la mecánica celeste, donde estábamos trabajando en ámbitos o en lugares donde consideramos que la aceleración de la gravedad no es constante, ¿sí? Estamos con nuestro cuerpo de interés sometido bajo la acción de una fuerza del tipo central, ¿sí? Bien, otra de las cuestiones que nos había quedado colgada, de magnitudes dinámicas derivadas, es la de potencia mecánica. Nosotros habíamos definido, la primera de las magnitudes dinámicas derivadas es la del trabajo elemental, ¿sí? La del trabajo elemental, el diferencial de W, como el producto de la resultante de las fuerzas exteriores por el diferencial de desplazamiento. Y esto está bien, ¿sí? Cuando nosotros, el trabajo de alguna forma dijimos que estaba
asociado a la variación de la energía cinética, el trabajo de las fuerzas resultantes, cuando hagamos esa integral, y eso está bien, pero bueno, entre dos máquinas que estén realizando el trabajo, o sea, aplicando una fuerza para realizar cierto traslado en una distancia determinada, vamos a decir que la máquina que lo hace en el menor tiempo es la que tiene más potencia, ¿no? Entonces, que potencia es el trabajo realizado en la unidad de tiempo, en definitiva. Nada que no sepas, pero bueno, lo recordamos. Si potencia es el trabajo realizado en la unidad de tiempo, potencia mecánica, una P un tanto especial como para diferenciarla del peso, será la derivada del trabajo respecto del tiempo. Y por supuesto que para nosotros, si el trabajo elemental era fuerza por el diferencial de distancia, podríamos acomodar el diferencial de distancia con el diferencial de tiempo. ¿Qué será? Recordando que el diferencial de distancia vectorial es el diferencial de distancia escalar, el diferencial de distancia escalar por la componente longitudinal o tangencial. ¿Sí? Entonces, realizando el diferencial de L sobre diferencial de t, si dividimos será diferencial de L sobre diferencial de t según la componente tangencial, y esto era la velocidad escalar instantánea. Pero la velocidad escalar instantánea por la componente tangencial, ¿qué es? El vector velocidad. ¿Sí? Es el vector velocidad, por lo que podríamos decir que la potencia mecánica es el producto de la fuerza por la velocidad. ¿Sí? La potencia no es un vector. Este resultado de productos escalares nos da un número. ¿Sí? Y bueno, a ver, nosotros, así como podemos calcular la potencia a fuerzas activas, es interesante pensar que también podríamos hacer ese razonamiento para las fuerzas del tipo reactivas. Por ejemplo, aquella que hace mención a la caída de un cuerpo en un medio resistente, ¿sí? Que nosotros ya habíamos hecho el modelito, ¿sí? Habíamos trabajado con el modelito de la fuerza o el movimiento en realidad en un medio resistente. ¿Sí? Si nosotros tenemos una velocidad de desplazamiento en este sentido para una masa, aparece una fuerza del tipo viscosa, y esta fuerza del tipo viscosa era igual a la constante beta por la velocidad según la componente tangencial o longitudinal, pero cambiada de signo. Iba en contra del desplazamiento, y si quisiéramos pensar en la potencia de pérdida, en la potencia de esta fuerza reactiva, potencia del rozamiento viscoso, podríamos pensar en fuerza por velocidad, pero fuerza viscosa, ¿no? Entonces, fuerza viscosa escalar velocidad, podríamos decir, bueno, entonces será menos beta por b según la componente tangencial o longitudinal, escalar la velocidad según la componente tangencial. Esto nos dará, ¿sí?, que esta potencia de pérdida para una fuerza del tipo viscoso será menos beta por la velocidad al cuadrado. El menos es porque es una potencia de pérdida, ¿sí? Hace mención a una energía que no se recupera desde el punto de vista mecánico, ¿no? Que se transforma en calor, por ejemplo. Una analogía con esto de energía que no se recupera es la de los circuitos eléctricos, ponele, ¿no? Si nosotros pensamos que existen acumuladores de energía como las bobinas y los capacitores, esto lo viste en Física 2, y si existen elementos disipadores de energía como la resistencia, bueno, la potencia de pérdida en la resistencia, no vamos a hacer las demostraciones, eso se lo dejo a los profesores de Física 2, pero bueno, la potencia de pérdida disipada por la resistencia, ¿sí?, desde el punto de vista de la pérdida del sistema va con un menos, pero desde el punto de vista del módulo, si querés no le pongas el menos, lo que importa es la forma en la que se expresa, ¿no? Es menos R por la corriente al cuadrado. Y esta es potencia de pérdida por efecto Joule. Por ejemplo, los conductores eléctricos que tienen una mínima resistencia tienen esta potencia de pérdida. Una resistencia calefactora, por ejemplo, la potencia disipada en forma de calor viene dada de esta forma, el efecto Joule. Fíjate que la expresión es análoga, ¿no? Hay un elemento disipador, en este caso es la constante de viscosidad, de rozamiento viscoso con la resistencia, y hay un elemento variable, ¿no? Un elemento variable que va al cuadrado. Entonces como que hay cierta analogía en la forma en la que expresamos
nuestra potencia de pérdida, ¿no? Pero todo de vuelta, todo porque la potencia es la fuerza por la velocidad desde el punto de vista mecánico. Bueno, desde el punto de vista eléctrico será tensión por corriente, ¿no? Tensión por corriente, bueno. Pero bueno, quería mencionar que hay cierta analogía también en la forma en la que expresamos la potencia de pérdida, ya sea el sistema, si es mecánico o eléctrico, ¿sí? Bien, como otra magnitud dinámica derivada que no habíamos considerado todavía, pero que también es de interés, es la del vector impulso, partiendo del segundo principio, ¿sí? Fuerza igual, bueno, para el sistema de masa constante por ahora, masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, sucede que podemos acomodar los diferenciales de esta forma, ¿sí? Y bueno, y al vector, ¿sí? Y al vector integral, ¿sí? Y al vector integral de la fuerza, ¿sí? Acomodando los diferenciales entre instante inicial e instante final, ¿sí? Integral de la fuerza por diferencial de t es lo que se define como el vector impulso. Por supuesto que del otro lado también habría que hacer la integral, ¿no? Pero al ser integral de diferencial de b, lo que nos quedará será masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial, por lo que también al impulso se lo puede conocer como la variación de la cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? La variación de la cantidad de movimiento. El vector impulso puede llegar a aparecerte en alguna instancia, está haciendo mención a la variación de la cantidad de movimiento. No hay más misterio que ese, ¿sí? Es interesante pensar en esta forma, ¿no? En esta forma temporal de la fuerza, ¿no? Cómo suceden la variación de la cantidad de movimiento. Podríamos pensar en un eje f de t, ¿sí? Podemos pensar en que es unidireccional, total es para tratar de entender el concepto, ¿no? Si acá tenemos el intervalo delta t, ¿sí? El intervalo, tenemos tiempo inicial y tenemos el tiempo final, y tenemos bueno, en este intervalo es donde suele suceder la mayor incidencia de la fuerza, ¿sí? De la fuerza en la que hay algún tipo, bueno, hay alguna interacción, hay algún cambio de cantidad de movimiento, y muchas veces no es posible conocer esta función, no es posible conocer la forma que toma esta función, y lo que suele hacerse es una aproximación a grosso modo, ¿no? Una aproximación tratando de tomar un posible promedio, que se encuentre por aquí. No es un promedio de la fuerza, pero es un promedio tal que esta área junto con esta traten de compensar lo más posible a esta área en exceso, ¿no? Entonces, de alguna forma, en ese sentido hace mención al promedio, ¿sí? No es la mitad del máximo, sino que es un promedio calculado de tal forma que estas áreas sean lo mismo que esa. Entonces, podríamos determinar esta integral de la fuerza por diferencial de t ya en una sola dirección, por eso no le metemos vector. Podríamos pensar como que es aproximadamente esta fuerza promedio por delta t, ¿sí? Y por lo menos esto nos da idea de pensar cómo vienen saliendo, dado algún evento, ¿no? Dado algún evento donde hay un salto de velocidad muy rápido, ¿no? Un sistema de masa constante, no nos compliquemos demasiado todavía. Un evento de un sistema de masa constante donde hay un cambio de velocidad muy rápido, y bueno, ¿qué es lo que sucede? Y es un cambio de velocidad muy rápido, entonces cuando vos te dicen muy rápido, lo que pensás es que es en un tiempo muy corto, ¿sí? Y si es en un tiempo muy corto, un cambio de velocidad grande y muy rápido, ¿sí? Te da la sensación de pensar que las fuerzas tienen que ser enormes, ¿sí? Bueno, y tal es el caso de lo que se darían las llamadas fuerzas de choque, ¿sí? Bueno, los eventos de choque. Lo que suele suceder es que esas fuerzas, como ocurren en un tiempo muy pequeño y hay muchos saltos de velocidad y muchos saltos de cantidad de movimiento en general,
esas fuerzas tienden a ser muy grandes, esas fuerzas internas, esas fuerzas con las que interactúa una partícula con otra, por ejemplo. Pero bueno, suele darse en algunos casos, en algunos problemas, que te pidan calcular esta variación de cantidad de movimiento. Bueno, con algún intervalo de tiempo calcularás la fuerza media, lo harás de esta manera y creo que no tendrás inconveniente en hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, y en realidad cuando hablamos de variación de cantidad de movimiento por una fuerza impulsiva, estamos hablando de una partícula en particular, ¿no? Sucede que si esta partícula está interactuando con otra y si pensamos que estas dos forman un sistema de puntos materiales, lo que tiene que suceder en una colisión o choque, la definición formal es colisión, en los libros lo vas a encontrar como colisión, que la suma de las fuerzas exteriores es igual a cero, porque la fuerza impulsiva de una con otra son interiores, son interiores. Todas las ñapis que se puedan repartir estas en realidad son entre ellas, es interno el asunto, no es que aparece algo de afuera. El sistema de puntos materiales respeta eso, dice, bueno, estas fuerzas que aparecen entre nosotros son interiores, por lo que la suma de las fuerzas exteriores va a ser igual a cero, entonces acá sí se conserva la cantidad de movimiento. Si tenemos que analizar una por una, si tenemos que analizar lo que le sucede a cada una, y no, ahí va a haber variación de la cantidad de movimiento. Pasa que si estamos pensando en el sistema de puntos materiales, se conserva la cantidad de movimiento. Es uno de los teoremas de conservación más importantes, el de conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Esto da lugar a, bueno, las distintas colisiones o choques. Bueno, el primer caso, el choque perfectamente elástico, ¿sí? Primer escenario posible, el choque perfectamente elástico, llamado así porque conserva su cantidad de movimiento y también conserva su energía cinética. Entonces, si conserva su cantidad de movimiento y conserva su energía cinética, vamos a pensar, a ver, ¿cuál será la cantidad de movimiento inicial? ¿Sí? La cantidad de movimiento inicial de nuestro sistema, y será la masa 1 por la velocidad 1, 0 menos. Este 0 menos hace mención a que es un instante antes del choque, ¿sí? Considerando que el choque ocurre en t igual a 0, ¿no? El 0 menos se hace mención a que es un cachito antes, a eso hacemos referencia. Bueno, y la posible cantidad de movimiento de la masa 2, ¿no? Que no siempre tiene que ser 0, no es que siempre está en reposo esperando que la choque la masa 1. ¿Qué es esto? Puede llegar a pasar, ¿no? Que las dos estén en movimiento. Así que bueno, esa sería la cantidad de movimiento inicial de nuestro sistema de partículas. Bueno, en el choque elástico sucede que esta interacción, ¿sí? Termina, da como resultado, ¿sí? que cada una siga su camino, que cada una siga su camino, no teniendo noción exacta, ¿no? de cómo puede llegar a ser. A ver, es una figura de análisis, no digo que exactamente sea así, pero bueno, sucederá que podemos encontrar a la masa 1 y a la masa 2 con estas velocidades, ¿no? Vamos a ponerle 0 más, ¿sí? 0 más porque es después del evento, es después del evento, esta será la velocidad 1, 0 más. Como que entró, chocaron y cada una se fue, esta se fue para acá y esta se fue para acá. Es un supuesto, no tiene por qué ser así, esto dependiendo de los valores, ¿no? Estamos pensando en un escenario posible genérico. Y además, bueno, esto será entonces, tenemos que poner que será igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? Sucede entonces, será M1 por B1 0 más M2 por B sub 2 también 0 más, que es un instante a posteriori de la colisión, ¿de acuerdo? Sucede que estas dos son iguales, o sea que a la hora de plantear un problema con un choque perfectamente elástico, bueno, esto en realidad para cualquier tipo de colisión sucede que se conserva la cantidad de movimiento, pero para un choque perfectamente elástico la particularidad es que se conserva la energía cinética, por lo que un medio de la masa 1 por la velocidad 1, 0 menos al cuadrado, ya no hace falta que le pongamos vector, ¿no? Puede estar al cuadrado, más un medio
de la masa 2 por la velocidad 2, 0 menos al cuadrado, necesariamente tendrá que ser igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 a posteriori de la colisión al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 a posteriori de la colisión también al cuadrado. Conservación de cantidad de movimiento y conservación de energía cinética. De eso se trata el choque perfectamente elástico, ¿de acuerdo? Bien, bueno, hay que pensar en el otro escenario posible extremo, ¿sí? El otro escenario posible extremo será el del choque o colisión del tipo plástico. Se conserva la cantidad de movimiento, pero no se conserva la energía cinética y además tiene una particularidad, que podemos apreciar, ¿sí? Después de la colisión terminan pegados, abotonados. Abotonados. Bien. Entonces acá tendremos a la suma de las dos masas, si se quiere, con una velocidad final, ¿no? Podemos ponerle 0 más a todo el conjunto, ¿sí? Terminaría así, como que después de la colisión sucede que se encuentran las dos, terminan las dos ahí pegadas, podemos poner masa 1 más masa 2, y tienen una velocidad final conjunta. Entonces, en el planteo nos quedará cantidad de movimiento inicial, m1 por v sub 1, 0 menos, más m sub 2 por v sub 2, 0 menos, necesariamente serán igual a m1 más m2 por la velocidad inmediatamente después de la colisión. Esta es la primera, ¿sí? Se conserva la cantidad de movimiento, pero quedan pegadas. Y bueno, y la segunda, no se conserva la energía cinética, entonces nosotros podríamos pensar en una expresión de estas características. Podríamos decir, a ver, 1/2 de la masa 1 por la velocidad de 1 antes de la colisión al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad de 2 antes de la colisión al cuadrado, igual a 1/2 de m1 más m2 por la velocidad a posteriori de la colisión al cuadrado, más una energía de deformación. Sí, una energía de deformación, una energía que se pierde en el choque, ¿no? Porque bueno, cuando quedan pegadas las dos piezas, evidentemente hubo una deformación entre ellas y bueno, se calcularía de esta manera. Si llega a aparecer algún problema en el que dos partículas o dos cuerpos quedan pegados y bueno, sucede que, bueno, que va a haber la energía de deformación, la podríamos calcular con una expresión que, bueno, que saldría de todo este análisis, ¿no? Podríamos justificar que la velocidad en el estado 2 tiene relación, la velocidad a posteriori de la colisión tiene relación con las velocidades iniciales antes de la colisión de cada una. Entonces, como que podríamos, mediante algún rebusque algebraico, llegar a una forma de la energía de la deformación que valdrá, ¿sí? A ver, te puedo borrar acá arriba, ¿sí? Te voy a borrar acá arriba. Valdrá la energía de la deformación, si mal no recuerdo, 1/2 del mu, ahora vamos a ver qué es el mu, por la velocidad de 1 antes de la colisión al cuadrado, no, antes de la colisión, perdón, ahí está, el cuadrado va al final, menos la velocidad 2 antes de la colisión al cuadrado, siendo mu igual a lo que se llama la masa reducida, ¿no? Lo que se llama la masa reducida, vamos a poner bien los vectores acá, lo que se llama la masa reducida, que sería como el paralelo de las masas, ¿no? O el producto sobre la suma, m1 por m2 dividido m1 más m2. Entonces a esta se le llama masa reducida y bueno, será este producto, el producto de las masas sobre la suma de las masas, ¿sí? Esa relación es la que iría acá y bueno, y la energía de deformación por un choque perfectamente plástico,
por un choque perfectamente plástico se calcularía de esa manera, ¿sí? Bueno, nos queda el otro, el que no es ni plástico ni elástico, sería el choque natural, nos quedaría el choque natural, ¿sí? El choque natural, el tercer escenario posible. Choque natural. Bueno, ¿se conserva la cantidad de movimiento? Sí. ¿Se conserva la energía cinética? No. Pero no quedan pegados, se sueltan. Es como el elástico, pero no se conserva la energía cinética. Eso podría ser para que te acuerdes rápidamente. Sería como el elástico, pero no se conserva la energía cinética. ¿Sí? Entonces, podríamos pensar que, bueno, que será, esto será por separado también, ¿no? Esto será por separado. También podríamos calcular alguna energía de deformación si quisiéramos, pero bueno, por ahí no es tan necesario ahora. 0 más al cuadrado más... No, perdón, esto no. Ahí está. Me estaba confundiendo con la expresión de energía. Estaba hablando de energía y se me chispoteó. Bien. M2 por V sub 2, 0 más. Ahí estamos, perfecto. Entonces, bueno, esto es lo que sucede, ¿no? En cuanto a la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final. La energía cinética no se conserva, entonces se podría trabajar, bueno, no podríamos trabajar con la conservación de energía cinética. Y bueno, ¿qué sucede con las partículas? Bueno, a posteriori de la colisión, bueno, masa 1, su ruta, y masa 2, también su ruta. Eso es lo que sucede en términos generales, no sabría decirte si es exactamente la dirección que va a tomar porque no tenemos ningún valor acá, entonces estamos poniendo en genérico, pero bueno, lo que sucedería a posteriori de la colisión sería eso, que cada una sigue su camino, ¿sí? Bien. Tiene que ver con esto y bueno, y algo que da idea de cómo... de la consecuencia adoptada en los distintos cuerpos, ¿sí? De cómo quedan estos cuerpos a posteriori de la colisión, algo que da idea de eso es lo que podríamos llamar el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución, bueno, es una relación muy útil para ver si, bueno, si un choque es plástico, elástico o natural, ¿no? Coeficiente de restitución, ¿sí? Coeficiente de restitución, ¿sí? Es una relación, ¿sí? A ver, es un módulo, ¿no? Vamos a ponerlo en módulo, velocidad de 2 después de la colisión menos velocidad de 1 después de la colisión dividido velocidad de 1 antes de la colisión menos velocidad de 2 antes de la colisión. Si no queremos tener quilombo con los signos, lo que podemos hacer es meterle módulos, porque bueno, puede ser, para no tener ningún problema, acuérdate, todo tiene que ser un número, ¿no? Bueno, las particularidades, cómo llegan a recuperarse estos cuerpos después del choque, sería la idea, ¿no? Bueno, lo que era de esperarse, ¿no? Si es igual a 1, el choque es el primer escenario posible, perfectamente elástico. ¿Sí? Si es igual a 0, no se lograron recuperar, bueno, quedan pegados, perfectamente plástico. Y bueno, y si está entre 0 y 1, el tercer escenario posible, natural. ¿Sí? Podría llegar a ser. Pues fíjate que, bueno, esto en general, ¿no? En general suele darse este tipo de relación, ¿sí? La velocidad, la diferencia de velocidades después de la colisión cruzada menos dividido la diferencia de velocidades antes de la colisión en el orden distinto a lo que tenés arriba. Bueno, estas son las relaciones que podríamos llegar a adoptar. Una forma, a ver, esto del coeficiente de restitución podría medirse de una forma práctica, si querés,
ponerle de una pelotita contra el piso, una pelotita contra el piso, una forma práctica de medir el coeficiente de restitución podría ser, suponete que la tenés a una altura H1, ¿sí? La tenés a una altura H1 del piso, ¿sí? Con su masa, todo lo que vos quieras. La dejás caer, ¿sí? La dejás caer y medís, ¿sí? Bueno, pasado el tiempo, medís la altura a la que rebota. ¿Sí? Podría llegar a ser una forma piola, ¿no? Entonces, medís la altura a la que inicialmente la soltás en tipo caída libre y bueno, la altura a la que queda luego del rebote. Estaríamos considerando que, bueno, que el cuerpo 2 sería la Tierra y esa velocidad antes y después de la colisión es 0, o sea que podríamos pensar que tenemos 0 acá y tenemos 0 acá, tenemos barra de módulo que nos salva de cualquier signo igual, pero bueno, podríamos pensar vectorialmente que si el sistema de referencia está hacia abajo, entonces la velocidad antes de la colisión será positiva, pero la velocidad después de la colisión tiene que ser negativa porque el sistema de referencia originalmente estaba hacia abajo, entonces eso nos salvaría por ahí algún signo, igual tenemos la barra de módulo ahí como para pilotearla, pero eso nos salvaría algún signo por ahí inconsistente en ese sentido, ¿sí? Entonces la velocidad 1 antes de la colisión y la velocidad 1 después de la colisión tienen signos diferentes porque una está bajando, es inmediatamente antes de tocar y otra es inmediatamente después de tocar y está subiendo. Bueno, ¿a qué vamos con esto? ¿Cómo podríamos determinar, nosotros teniendo esta altura, cómo podríamos determinar la velocidad antes de la colisión? ¿Qué te parece? Y por un balance de energía, ¿no? Por un balance de energía vamos a desestimar la influencia del medio, pero podríamos pensar en un balance de energía. Tenemos cinética pura acá, V1, 0 menos al cuadrado, y tenemos potencial pura arriba, ¿sí? Esto por ahí se pisa con lo primero que vimos en la clase teórica. Estamos en un ámbito en donde podemos considerar que la aceleración de la gravedad es constante, ¿eh? No es que estamos a una altura comparable con el radio de la Tierra, ni nada de esas cosas, ¿eh? Estamos a una altura, qué sé yo, a 2 metros del piso, ¿eh? Para que te des una idea del orden de magnitud. Entonces, claro, acá te queda el clásico 2G por H, ¿no? El velocidad 1, 0 menos, y va a ser la raíz de 2G por H1. ¿Sí? De la misma manera que si acá tenés cinética pura y está subiendo, y en este punto va a tener potencial pura, bueno, la velocidad en 1, entonces, a posteriori de la colisión, va a ser la raíz cuadrada de 2G por H2. Por lo que con estas relaciones, si vamos a la definición de coeficiente de restitución, y bueno, ¿qué te parece? A ver. Y después de la colisión, y este tiene que ir arriba. Este tiene que ir arriba. Si estamos en módulo igual acá, ¿no? Así que olvídate, no pasa nada. Esto tiene que ir arriba. Esto tiene que ir arriba. Sí, estamos en módulo, así que despreocupate. Esto va a valer 0. Esto va a valer 0 porque estamos haciendo mención a la Tierra. La Tierra le dice a la pelotita, sí, dale, me vas a mover. Entonces estas dos valen 0. O sea que esas las desestimamos para el cálculo. Esta, bueno, tendrá su valor de rebote, así que se compensará con este menos. Esta velocidad digo que es negativa respecto al sistema de referencia, entonces se compensa con este menos. A eso voy. Entonces, bueno, arriba te quedará el raíz cuadrada de 2G por H2, que sería la altura de rebote. Y abajo te quedará el raíz cuadrada de 2G por H1, que sería la altura en la que inicialmente partió. Entonces, una forma práctica por ahí de medir el coeficiente de restitución de la pelotita que rebota en el piso será la relación de alturas, ¿no? Raíz cuadrada de H2 sobre H1. Y podrías obtener de esa manera el coeficiente de restitución de una manera piola. Como un ejemplo rápido de aplicación, ¿no? de cómo se recupera el cuerpo después de la colisión. ¿Qué energía se pierde en el choque? Y evidentemente se pierde. Esto por ahí es... bueno, habrás visto algunos dibujitos en los que tienden la cama perfectamente y bueno, dejan caer una moneda y la moneda se incrusta en el techo. Bueno, es una transgresión total a la física, pero bueno, es divertido ver el dibujito que eso pasa, ¿no?
Pero es decir, una transgresión total a la física porque bueno, estaríamos asumiendo que el coeficiente de restitución sería superior a 1. Es como que el sistema recibe energía por tener un choque y eso sería absurdo, ¿no? Es decir, lo correcto, lo real, lo que sucede lamentablemente es que el sistema por esos choques pierde energía. Entonces, por eso la altura 2 siempre es inferior a la altura 1, después del evento del choque. Así que bueno, esta clase pretendió ser como un pantallazo de cosas que se han visto en Física 1 también, con lo que es sistema de puntos materiales, un poquitito continuar con lo de mecánica celeste al principio, con el tema del tiro vertical a gran distancia, pues bueno, un poquito de la definición de potencia mecánica, que para algún ejercicio la vamos a necesitar, o sea, era la continuación de la teoría que les debía hace un tiempo ya. Espero que haya sido de tu agrado. Bueno, por supuesto que me podés consultar, estoy a disposición, estoy muy ocupado ahora aunque no tenga que salir de casa a veces, pero bueno, hasta las pelotas como siempre. Pero estoy a disposición en lo que pueda colaborar y te agradezco que estés del otro lado y las sugerencias que puedas hacer son bienvenidas. Nuevamente espero que te haya gustado, te agradezco y nos veremos en la próxima. Chao.